Bueno, habíamos quedado en la textura. Vamos a echar un poquito para atrás por si acaso. Eso ya lo habíamos visto. La brecha, ya saben lo que es la brecha, lo que es el conglomerado. Ya lo había explicado en la clase pasada. Aquí tenemos conglomerado ya bastante consistente. Brecha y la clase de hoy. Creo que es la clase de hoy. No sé si habíamos quedado ahí. La habíamos quedado en la textura clástica y no clástica. Clástica tenía que ver con el arranque, transporte y sedimentación por medios mecánicos, que esos medios mecánicos pudiera ser la acción de mar, lagos, ríos, viento y glaciares. Entonces son los 5 ambientes de sedimentación por medios mecánicos. Pero aquellos que tengan que ver con la química da lugar a texturas no plásticas, la evaporación, la decantación, etcétera. La textura de la roca no clástica se forma por uno o más de los procesos siguientes, actuando solo en combinación. La cristalización directa, reacción orgánica de sales disueltas. ¿Qué les quiero decir yo? Durante los procesos de sedimentación, algunos de los minerales de las rocas preexistentes aumentan de tamaño sus cristales aumentan de tamaño, otros no aumentan. Y durante esos mismos procesos de sedimentación se originan también nuevos minerales. O sea que hay minerales que están en la roca que son exclusivos de procesos de sedimentación. En consecuencia, estarán dentro de las rocas sedimentarias. Esto ya lo había dicho, el crecimiento del cristal y agrandamiento dentro de un agregado, los que pueden crecer durante los procesos, los preexistentes, ¿no? Los de la roca preexistente pueden seguir creciendo algunos, otros ya no más. Reemplazamiento tal como de delimitación y la silidificación, que da lugar a la roca dolomita y a las rocas silíceas. Hay diferentes tipos de rocas silíceas. ¡Salud! Con el perdón de ustedes, tengo que estar atendiendo las cosas en la casa también porque desde por la mañanita me ponen de cachifo. Bien. Y la profesora Angélica deje de estarse riendo yo. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de roca de origen no clástico, que es una evaporita. Ya le dije en la clase pasada que las evaporitas se forman cuando en climas cálidos que permiten que el agua que contiene o cualquier otro líquido que contengan los minerales se evapora el agua por las altas temperaturas solares y entonces el material se decanta y en la decantación pasan a cementarse y se forma la evaporita que es esta. Esas rocas de origen no clástico, gran parte de ellas no son aptas, confiables para trabajar en ingeniería, sobre todo en climas cálidos y húmedos, Cuando uno de los dos factores, o la lluvia, la humedad del agua, o la temperatura solar, cuando uno de esos dos factores no está presente, los procesos de descomposición de esas rocas se retrasan. Mientras cuando los dos están presentes y de manera fuerte, como por decir el Vigía aquí en el estado Mérida, entonces esas rocas no son confiables, no son confiables. Todas las preguntas que quieran, ¿no? Todas las preguntas. Ya les he dicho 1000 veces que no me molesta que me interrumpen. Bien, y tenemos aquí, creo que esta imagen ya la habíamos visto en la clase pasada, pero no importa, sirve para recordar un poquito, para recapitular. La roca caliza. Yo le dije a ustedes que la roca caliza, la caliza pura, 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 es la que está compuesta, perdón, exclusivamente por calcita, mineral calcita. Y que esta roca caliza es de mucha utilidad y de mucho uso en la ingeniería civil.
porque de esa roca caliza se saca el cemento por procesos de industrialización. Se saca el cemento que es el que va a utilizar casi todos los días los ingenieros, ¿verdad? En Venezuela hay roca caliza en bastantes lados, incluyendo las rocas. Yo les había dicho el otro día a ustedes cuando les di las rocas ígneas que las zonas montañosas, más fuertemente montañosas en Venezuela, que son los Andes, hay una abundancia y predominancia de las rocas ígneas y metamórficas. Y en segundo grado, las sedimentarias. Pero en los sistemas montañosos no tan altos como puede decir el sistema el sur de Coro, la sierra que se llama la Sierra de San Luis, y el oriente del país, el sistema oriental del sistema costanero, predomina la roca sedimentaria. Y donde predomina esa roca sedimentaria, ahí está proclive a que afloren también calizas como parte de esa roca sedimentaria. Vamos a tratar de ver rocas calizas en la salida de campo, luego de pasar el último túnel de aquí hasta el Vigía. Luego de pasar el último túnel, vamos a hacer una parada y les voy a mostrar afloramiento de caliza. Aparte de que la roca esa sirve para producir cemento, sobre roca caliza también se construye. Ténganle mucho cuidado a la roca caliza como material de construcción en climas cálidos y húmedos, porque esa roca caliza no es que se meteoriza, no es que se pudra, no es que se descomponga, no es que se escoñete, como decimos en criollo, sino que se disuelve. La calcita, que es el mineral componente de esa roca caliza, se disuelve con facilidad. Y como todas las rocas sedimentarias se manifiesta por estratos o capas, entonces el contacto entre estrato y estrato, que se llama plano de estratificación, por allí, por esos planos, por esas juntas entre capa y capa o estrato y estrato, penetra el agua y va disolviendo la calcita y va disolviendo la calcita. Y si esos estratos están a profundidad, así sea 2 metros, 3 metros, 5 metros, 10 metros de profundidad, va disolviendo y va formando cavernas, como las cavernas más famosas que existen en Venezuela, en el oriente, se llama la Cueva del Guácharo. Está formada, eso es en Monagas. Está ahí, tiene unos, parece que tiene varios kilómetros de profundidad. De las cuevas más grandes del mundo están en Brasil, porque acuérdense que la zona esa es la zona donde más llueve y hace calor en el mundo entero y por lo tanto disuelve más, tiene más poder disolvente sobre la calcita y ha formado las cuevas más grandes. Las cuevas esas, que aquí hay una cerca de Mérida que está en las afueras de la Azulita y se llama, quiere decir que por allá flora caliza y se llama la Cueva El Pirata, la Cueva del Pirata y hasta ahora dicen que tiene varios metros. Yo he tenido, cuando estuve por allá tenía la curiosidad de entrar allá, pero había muchos murciélagos. En las cuevas esas siempre habita mucho murciélago. Bien, mm, ¿qué problema puede tener? Cuando las cuevas esas, que si los estratos están horizontales, quiere decir que la disolución se va a través de los planos de estratificación que están horizontales también. Entonces, y esa cueva se va formando, ponle 3 metros de profundidad nada más, porque puede ser 3 metros como puede ser 150 metros, cosas así. 3 metros de profundidad nada más, quiere decir que el techo de la cueva está muy cerca de la superficie del terreno, cerca de la superficie del terreno donde supuestamente algún ingeniero piensa construir algunos edificios. La forma como se detecta cuevas por debajo es que uno ve unas microdepresiones en la superficie terrestre de centímetros o cuando mucho 1 o 2 metros cuando son más grandes, pero son de centímetros, 30 centímetros, 50 centímetros. Si están alineadas esas depresiones, son como hundimientos, como
pequeñas fosas de centímetros de profundidad. Tiene 3 centímetros, 5 centímetros. Como pequeñas hendiduras de pocos centímetros. Si las vemos en la superficie y las vemos alineadas, ese alineamiento significa que por debajo de ese lineamiento, ese mismo lineamiento lo sigue el túnel que ha hecho por disolución el agua que penetra por el plano de estratificación debajo. Son de la forma. Esas depresiones se llaman dolinas, dolinas. Eh, téngale cuidado a eso porque el otro día estuve viendo unas imágenes que los americanos, los gringos, que son tan rigurosos con su geología, hicieron un edificio en California. Yo no sé si era en Los Ángeles o en San Francisco. Creo que era San Francisco, en California. Hicieron un edificio de 5 pisos y como a los 2 años de construido el edificio, lo que era planta baja pasó a ser subterráneo porque se hundió. Se hundió porque el techo, la capa existente interna entre el techo del túnel y la superficie del terreno no era sino como 2, 3 metros y el peso del edificio rompió esa capa de techo y hundió el edificio. Téngale cuidado. Aquí hay mm, bastante caliza y acción de dolinas en los laterales de la carretera que va a la Zulita. Los laterales de la carretera que va a la Zulita. Lástima que no vayamos por esa zona cuando vayamos a salida de campo. Y esas dolinas han tenido efectos hasta en la misma carretera que la ha hundido. ¿Ok? Son parte de los problemas que tiene esa carretera de allá. Bueno, les vuelvo a decir que me interrumpan. Sedimentación bioquímica, sedimento coralino. Todo esto es sedimentos no clásticos, no clásticos. Los corales son animales. No, mucha gente cree que son minerales. Son porque están siempre tiesos. Son animales marinos de mares cálidos, por ejemplo, en los mares cerca de Venezuela, cálidos. No es mares en Canadá que son fríos, esos mares cálidos y poco profundos, muy superficiales, que en promedio que no pasen entre 10 y 20 metros de profundidad donde ya encuentre el fondo del mar, que sean poco profundos, se producen muchos corales y los corales se reproducen con gigantescas colonias por miles, por miles y a veces hasta por millones. Ellos nacen, crecen y después mueren. Cuando mueren, forman tremendas capas que dan origen a calizas de origen coralino que son de origen no plástico, no plástico. ¿Ok? Este es este sedimento coralino donde todavía se logran ver restos de lo que eran los corales. Aquí están, restos de lo que eran los corales. Este tipo de roca se ve en Venezuela, en Margarita, en Coche, y yo no logré ver, porque estuve por allá también en el estado Sucre, frente al Mar Caribe, no logré ver los corales. Pero en la zona, cerca de en Margarita y en la isla de Coche, sí los hay, sí los hay. Bien, pero si ustedes no me van a creer que las rocas que vamos a tratar de ver cuando vayamos a campo, después de pasar el último túnel, que vamos a tratar de identificar las calizas, vamos a ver las calizas y en algunas de ellas se observan perfectamente huellas como esto, que son restos de caracoles marinos, hay en estanques. Eso quiere decir, señores, que eso en el pasado geológico estuvo bajo el nivel del mar. Esa zona no está, esa zona está más o menos 400, actualmente, como unos 400 metros sobre el nivel del mar. Pero hubo un tiempo en que estuvo bajo el nivel del mar y a poca profundidad y había mucha vida marina, mucha vida animal marina y los animales, todos los huesos son calcáreos entonces, quiere decir que esas rocas calizas que vemos allí son de origen marino, las que están allá. ¿Ok? Profe, una pregunta. Todas las que quieras.
Yo leí hace unos 2 días que había este tipo de formaciones en el monte Everest. ¿Eso es cierto? Sí las hay, sí Mm, las hay. ¿Por qué? Voy a poner a parir. Ándate familiarizando, que así son mis clases. Si quieres, pregúntele a los demás bachilleres para que vean. Yo hago las clases así animadas y echando vainas para poder que haya confianza de hacer preguntas y respuestas. Y te voy a decir lo mismo que le dije a ellos. Si no saben, no importa. Yo soy el que les tengo que explicar, pero quiero que piensen todos. Bueno, para dar esa respuesta, vámonos a la tectónica de placas que ya vimos en el segundo tema. Creo que fue. Fue en el segundo tema, Tulio. Tulio, Sí, fue la justo en el segundo, tectónica de placas, ¿no? Bueno, por lo que ha ido subiendo en esa, la en esa, montaña. sí, en esa fecha yo les expliqué que dos placas tectónicas continentales, que son las que más fuerza tienen, las más guapas y apoyadas. La tectónica de placas de la India, que provenía de unas latitudes donde está hoy en día Australia, está abajo, y fue viajando hacia el norte, fue viajando hacia el norte, y a la medida que viajó hacia el norte llegó un día que se encontró con la placa tectónica euroasiática, que es gigantesca la condenada. Se encontraron dos placas tectónicas, pero en la orilla de playa de la placa tectónica de la India, porque esos traslados no son del tiempo humano, son del tiempo de millones de años, o sea, se dice que es en tiempos geológicos. Y hubo un tiempo entonces en que esas orillas del mar, de esa placa, estuvieron en mar caliente, poco profundo, y se originaron muchos arrecifes coralinos, estuvieron, y la misma era la placa euroasiática, que estuvo en la orilla del mar, o parte de esas orillas de esa placa euroasiática estuvo bajo el nivel del mar a poca profundidad en ambientes cálidos, y cuando chocaron las dos placas, que la placa hizo que la placa euroasiática se levantara, porque la placa, vamos a decir que la placa euroasiático es dos, tres, cuatro veces más grande y poderosa que la hindú, con todo que la hindú es muy poderosa. Bueno, pero muy poderosa para nosotros, pero para la euroasiática resultó ser la más débil y terminó en subducción, terminó adentrándose hacia el manto, hacia el manto. Y hizo que la placa euroasiática se arrugara y formara entonces la cordillera de los Himalayas. Como esos arrecifes coralinos estaban cerca de la superficie, pues pasó a ser superficial y agarró con esas rocas que se estaban formando de origen bioquímico, y por eso es que hoy en día encontramos en esas altas montañas, por encima de 6 7 mil metros de alto, encontramos rocas calcáreas de origen de arrecifes coralinos, y por lo tanto se encuentran así, restos de cáscaras de los animales marinos. ¿Ok? Contesté, Angélica. sí, profe, gracias. Bueno, pues gracias a hacer los monos en su caso yo. Ok. Vamos a ver otra. Estos son los famosos arrecifes coralinos, son los famosos, y se dan por colonias de miles o hasta millones de ellos. Por eso es que cuando se mueren, originan toda esa colonia de miles y millones, originan una capa nueva. Y ellos mismos ahí se reproducen, porque ellos están como los árboles, nacen, crecen y se mueren en el mismo sitio, y ahí mismo se reproducen. Yo no sé cómo un coralino macho le gusta una hembra y se critica. Tiene que enamorarse de la que está cerquita de ella, porque no tiene más salida. Bueno, también tenemos otro tipo de roca de origen no clástico, que son las rocas salinas. Las rocas salinas. Las rocas salinas vienen de dos orígenes. Vienen del interior de la corteza, como aquellos domos salinos, domos que vimos en las rocas ígneas, que provienen del interior, o son también restos de sal marina, ya como es sal marina que proviene de esos mismos domos, y originalmente ahora son sedimentos.
Sedimentos que se consolidan y dan lugar a rocas salinas. Esas rocas salinas ni se le ocurra pensar en ellas para utilizarlas en ingeniería de ningún modo, ni para corte, ni para fundación, ni para mezcla, ni con el asfalto, ni con el concreto. ¿Ok? No se les ocurra las rocas salinas. Bueno, yo les había dicho a ustedes que los ambientes de sedimentación de las rocas sedimentarias eran cinco: ambiente marino, ambiente lacustre, ambiente fluvial, ambiente eólico y ambiente glacial. glacial. Estos son los ambientes marinos, los ambientes marinos. Este es un fondo de mar cualquiera y estos son los sedimentos que se han formado. Aquí sí que se ve que mayoritariamente son sedimentos finos. ¿Qué pasa con eso? Los diferentes orígenes de las rocas de origen marino sedimentaria tienen tienen su diferencia original de formación, dependiendo si las aguas son tranquilas, si las aguas están sujetas a corrientes marinas. Hay corrientes marinas que son, dicho en criollo, son ríos de agua dentro del mar. Así como se escucha, que parece ilógico escuchar eso, pero son canales angostos de ese mismo cuerpo de agua marino que empiezan a rodar, a movilizarse, a trasladarse. Por eso se forman, esas son las famosas corrientes marinas. Esas corrientes marinas, las grandes corrientes, porque hay corrientes marinas locales y hay corrientes marinas planetarias. Las corrientes marinas planetarias son las que prácticamente, junto con el Sol y la atmósfera, dirigen el clima mundial. Vale decir, por ejemplo, tenemos una corriente del Humboldt que llaman en honor a un gran viajante en el pasado de la naturaleza, que viajaba para conocer la naturaleza y escribió mucho sobre eso. Entonces, en honor a él le pusieron esa corriente del Humboldt. Nace en las zonas polares y ese como un río de agua comienza a viajar hacia la zona del Ecuador, o sea, la mitad del planeta. Ya me apareció el aviso que dentro de 10 minutos se termina. Angélica, te digo que nosotros vemos las clases por el Zoom, que es gratis, que da creo que 35 minutos o 40 minutos. Sí, 40 creo. Pare, no se va, entonces no te vayas a ir, que como queda paralizada, se graba la clase y mientras dure la grabación de la clase, ustedes no se van. Inmediatamente que grabe, yo me conecto nuevamente para continuar la clase para que no te vayas a ir. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Bien, entonces sigamos con lo de los marinos. Que nacen en el polo. Entonces, totalmente fría, fría, exageradamente fría. Y empieza a viajar hacia el Ecuador. En la medida que va viajando hacia el Ecuador, se va calentando, se va calentando, se va calentando y hace que se refresquen las aguas marinas del Ecuador. Eso desde el punto de vista de temperatura, pero desde el punto de vista de las rocas sedimentarias, es que cuando esa corriente del Humboldt, corriente marina del Humboldt, ya le dije que es como un río, va paralelo a la costa y cerca de ella, entonces arranca sedimentos en un sitio constantemente, constantemente, porque es un río de aporte constante, arranca sedimentos y los transporta más adelante de acuerdo a cómo cambien las formas del relieve del sistema costanero por donde se va trasladando y deposita esos sedimentos. Entonces ya forma sedimentos de origen marino. Por otro lado, si el mar presenta anualmente mucho oleaje, constantemente está revolviendo todos estos sedimentos, las olas del mar, que si son fuertes, constantemente lo está revolviendo y hace que los materiales que fueron depositados acá por ríos que depositan hacia el mar, por ríos que han traído sedimentos hacia el mar, los están maltratando constantemente y redepositándolos de manera desordenada. Entonces da origen a rocas sedimentarias de origen marino con textura desordenada, con textura desordenada. Eso le
le resta competencia a la roca para ser trabajada en ingeniería. O sea, la acción de los mares en líneas generales, como yo le he dicho, da orígenes a rocas marinas. Si son mares de poco oleaje, entonces no son capaces de estar revolviendo rocas gruesas porque el poco oleaje no tiene fuerza. Entonces los depósitos que se originan son de rocas, no tienen materiales rocosos gruesos de grandes diámetros, por ejemplo, medio metro, 1 metro de diámetro, sino de centímetros apenas. Entonces, eso también define las texturas futuras de las rocas marinas. Eh, Vamos a ver qué son los capas o estratos. Capas o estratos, lo que yo le dije hace rato. Por ejemplo, voy a poner un pequeño ejemplo de aquí del río Chama. Para poner un ejemplo que comprendamos mejor, llega la época de invierno de la estación lluviosa que va de noviembre a mayo. Aquí en Venezuela, en promedio de noviembre a mayo es la estación lluviosa mayo a, y de mayo a noviembre, no, noviembre a mayo es la estación seca, perdón, disculpen, la estación seca. Y de mayo a noviembre es la estación de lluvia. Aquí tenemos 6 meses de lluvia y 6 meses de sequía. Y estamos en este momento en la estación de sequía y de vez en cuando llueve. Ese de vez en cuando llueve significa que en este momento Venezuela está afectada por lo que llaman el fenómeno climático de la niña. Después les explico un poquito más adelante lo de la niña. Bueno, entonces, si en la estación lluviosa de Venezuela el río Chama crece, carga con sedimento, y vamos a poner que en la zona de estanques, que es donde longitudinalmente la pendiente del río Chama es más baja, ahí tiene pendientes del orden, los pendientes longitudinales del río del orden 3 no pasa de 5% cuando mucho. Entonces, como es tan baja la pendiente, entonces permite que sedimentos que vienen de Jimocubají se pueden sedimentar ahí. Y pasa la estación lluviosa y toda esa capa que se sedimentó en estanques durante los 6 meses de estación lluviosa quedan allí. Y viene el verano, y el verano no llega muy poco sedimento a esa zona porque como no llueve, como no llueve muy poco, entonces el río baja y decrece su fuerza de seguir transportando materiales. Entonces, luego cuando viene otra vez la estación lluviosa, 6 meses más, entonces deposita esos materiales encima de los materiales que había depositado en la estación lluviosa anterior y se van consolidando a lo largo de millones de años. Esa estación lluviosa anterior da lugar a un estrato con el correr de los años geológicos y la capa de encima da lugar a otro estrato. Son como se forman los estratos, pero son años geológicos, no años humanos. Y el contacto entre esas dos capas que luego pasan a llamarse estratos es lo que llamamos los planos de estratificación. Planos de estratificación, el plano de contacto entre dos estratos. Bueno, ya vimos eso, entonces las capas o estratos, que así se llaman, pueden ser diferentes atendiendo sus caracteres, texturas, es decir, según el tamaño de sus partículas o fragmentos constituyentes. Cuando veamos que vamos a ver pues, cerca del cruce hacia Lagunillas o San Juan de Lagunillas, en la salida de campo, hay estratos con textura fuerte, textura bastante gruesa. Quiere decir que si vemos sedimentos muy consolidados, o sea, haciéndose, voy a inventar en este momento tiempo. Si un sedimento tarda 1000 años en dejar de ser sedimento y se hace roca sedimentaria, entonces, esos sedimentos que vamos a encontrar por allá en San Juan han pasado como 700 años, no 1000, pero 700, lo que quiere decir que son sedimentos bastante consolidados, pero todavía no son enteramente rocas. A eso me refiero. Entonces, pero vamos a ver que tienen mucho material grueso. Esos materiales gruesos, esos sedimentos, significa que en el pasado geológico se originaron
por deslizamiento, grandes deslizamientos o grandes crecidas de cursos de agua que habían en el pasado por allí y que fueron capaces de depositar materiales muy gruesos. Eso le permite a uno reconstruir el pasado. Bueno, después la composición, puesto que la variación en su peso puede ser debida a diferencia de densidad, propiedad estrechamente ligada a su composición química. Veamos un ejemplo de esto. Si en las montañas altas de donde el río Chama, yo pongo el río Chama de ejemplo porque es el que tenemos aquí de vecino y nosotros estamos familiarizados con él. Si en las montañas altas hay mucha roca ígnea plutónica, que ya vimos ese tema y ya los examiné sobre eso, entonces habrá mucho resto en el sedimento, de que los sedimentos que arrancó el Chama y los depositó en estanques. Habrá habrá roca ígnea plutónica. Esa es muy pesada, es muy pesada, es muy pesada, muy pesada. Como es muy pesada, siempre se va al fondo del sedimento por gravedad, por su peso. Mientras que si también hubiera, voy a ponerles un nombre, va a ser nuevo para ustedes, lutita, que es de origen sedimentario, que no la hay, allá no la hay, pero yo estoy inventando en este momento que hubiera lutita florando en Mucubají también, y el mismo Chama, aparte de arrancar la roca plutónica, arrancara la lutita y también la depositara, la lutita es muy liviana de origen sedimentario, ya la vamos a ver más adelante en este mismo tema. Es muy liviana y por lo tanto no estaría depositada en el fondo, sino un poco más arriba, más arriba. Entonces, la roca resultante ya tendría una textura degradacional, de elementos más gruesos en la base del estrato a más finos en la superficie del estrato. Entonces, no habría homogeneidad en la depositación de esos estratos y como no hay homogeneidad, tampoco hay homogeneidad en el comportamiento de la roca cuando vaya a ser tratada por el ingeniero. ¿Ok? Textura y composición a la vez. Es evidente que entonces la estratificación en el depósito es una prueba del cambio de las condiciones durante la acumulación. Eso es parte de lo que le estaba diciendo.